Continuando con la unidad temática 3 de estaciones transformadoras, ¿sí? La clase pasada, ¿sí? Alcanzamos a ver el esquema de simple barra y todas sus variantes, ¿sí? Así que hoy vamos a comenzar con el esquema de doble barra, ¿sí? Habíamos estado analizando cuáles eran las desventajas del esquema de simple barra, también sus ventajas, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos hablando de sistemas ya de mayor importancia, y sobre todo en el nivel de 132 kilovolts, es muy habitual encontrarnos con esquemas de doble barra. ¿Cómo sería un esquema de doble barra? Muy simplificado, por supuesto, ¿no? Un esquema de doble barra es como este que están viendo en la pantalla, ¿sí? En donde uno puede seleccionar, ¿sí? Sobre qué barra va a estar conectada cada línea o cada campo, ¿sí? Con la ayuda de estos seccionadores que se llaman seccionadores de barra, ¿sí? Recuerden que en los esquemas de simple barra tenemos un seccionador de barra. Esto, como es un esquema de doble barra, ¿sí? Tiene dos seccionadores de barra. Uno que se llama seccionador de barra A, que es el que permite conectar este campo a la barra A, y tiene otro seccionador que se llama seccionador de barra B, que es el que me va a permitir conectar este campo de línea a la barra B, ¿sí? Por supuesto que están enclavados entre ellos estos seccionadores, ¿sí? Quiere decir que si uno está abierto, pueden estar los dos abiertos, o uno abierto y el otro cerrado, ¿sí? Y solamente los dos pueden estar cerrados en una condición muy particular que ya la vamos a ver. Pero en condiciones normales, uno tiene que estar abierto y otro tiene que estar cerrado, ¿sí? Y por supuesto que están enclavados con el interruptor, ¿sí? Quiere decir que solamente se va a poder operar cualquiera de los seccionadores de barra y el seccionador de línea si el interruptor se encuentra abierto, ¿sí? Porque sabemos que los seccionadores hay que operarlos sin carga, ¿verdad? Aunque vamos a ver también que los seccionadores tienen cierta capacidad de maniobrar pequeñas corrientes, algunas pequeñas corrientes inductivas que pueden ser corrientes magnetizantes de transformadores o corrientes capacitivas de barras, de líneas, y también una corriente que se llama de loop switching, se llama una conmutación de lazo, que ya vamos a ver cuándo se produce esa maniobra, ¿sí? Pero bueno, por supuesto que este esquema tiene bastantes ventajas en relación al esquema de simple barra, ¿sí? Como por ejemplo, es un esquema flexible, ¿sí? Porque se pueden formar dos nodos totalmente arbitrarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que con la ayuda de los seccionadores de barra, ¿sí? Yo puedo conectar todos los campos que yo quiera en la barra A y todos los campos que yo quiera en la barra B. La puedo dividir en dos nodos arbitrarios a la estación. Eso ya lo habíamos conversado. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Está claro? Sí, genial. Sí, sí, profe. Sí. Bien. Y lo importante y curioso de este esquema de doble barra es que generalmente va a haber o va a existir un campo de acoplamiento, ¿sí? ¿Para qué vamos a usar ese campo de acoplamiento? A ver, ¿alguien lo sabe eso? Y bueno, ese no sería para dividir en los nodos arbitrarios o lo que dijimos el otro día para hacer mantenimiento en algún seccionador de barra. No. O sea, pero ¿para qué lo usaría el campo de acoplamiento? ¿Cuál sería la función? Transferir la carga de una barra a otra.
transferir una línea de una barra a otra. ¿Sí? Sí, esa puede ser una función. ¿Qué otra función podría cumplir? Yo puedo separar las cargas en dos nodos y si falla uno de los nodos, el conjuntor me aísla donde va a estar el fallo. También. Sí, yo podría trabajar con una serie de campos sobre esta barra y con otra serie de campos sobre esta otra barra, con el conjuntor cerrado. Y si hay un cortocircuito en alguna de las barras, se abre el interruptor del conjuntor y bueno, me queda la mitad de la estación funcionando. Esa podría ser una condición operativa. Hay una utilidad más que se le da al campo de acoplamiento. Que es muy importante. ¿Tiene que ver con las líneas que llegan a la estación, profe? O sea, tengo dos líneas de 500 y una llega en cada barra, ¿o no? No, porque las puedo acoplar con cualquier seccionado. Una de las utilidades que se le da al campo de acoplamiento, o mejor dicho, al interruptor de acoplamiento, es como reemplazo de alguno de los interruptores de algún campo cuando hay que hacerle un mantenimiento a ese interruptor. O podría ser inclusive el reemplazo del interruptor. ¿Sí? Nosotros en una de las visitas que hicimos a la estación principal hace 4 años, por ahí, justo estaba en ese momento que fuimos a hacer la visita, ¿sí? El interruptor de acoplamiento se estaba utilizando para reemplazar a uno de los interruptores de uno de los campos de línea, porque en ese momento estaban haciendo tareas para reemplazarlo, porque estaban haciendo todo un recambio de tecnología, estaban reemplazando los interruptores de pequeño volumen de aceite por interruptores NSF6. ¿Sí? De hecho, hoy en día en esa estación ya son todos los interruptores NSF6, ¿sí? Pero en ese momento justo estaba realizándose esa obra de reemplazo de interruptores. Y en el momento que fuimos, ¿sí? Estaban haciendo las tareas de reemplazo de uno de los interruptores, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? Profe, lo que hay que hacer básicamente... Para eso... ¿Cómo? No, para eso no faltaría hacer el puenteo acá del interruptor hacia la barra, digamos. Claro, sí, por supuesto. O sea, se los explico brevemente, ¿sí? Lo que se hace, por supuesto, es se saca primero, supóngase que sea este campo, ¿sí? Se lo saca de servicio, ¿sí? Y se hace un puente acá. Se hace un puente, ¿sí? Por supuesto, esto acá se desconecta eso ahí, ¿sí? Estos conductores se desconectan, o sea que uno no tiene accesibles esos conductores. De hecho, que ese puente generalmente está hecho arriba en la antena, ¿sí? Entonces se hace un puente manualmente, ¿sí? No con un seccionador de bypass, se lo hace manualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno tiene que hacer es el resto de los campos, ¿sí? Hay que conectarlos a la barra A, por ejemplo, ¿sí? O sea que este seccionador tiene que estar cerrado, ¿sí? Este cerrado y conectado a la barra A, ¿correcto? Este seccionador tiene que estar conectado a la barra B, ¿sí? Y estos dos seccionadores, por supuesto, cerrados y el interruptor este cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde va a venir la energía o la corriente para este campo? ¿Sí? Fíjense. Va a venir por acá,
y por acá vamos a llegar a la barra A, ¿sí? O sea que este interruptor del campo de acoplamiento va a quedar en serie con esta línea, ¿sí? Pero para eso, ¿sí? Para que se pueda realizar eso, el resto de los campos tienen que estar conectados a la otra barra, ¿sí? Para que este interruptor me quede en serie con este campo de línea, ¿sí? Entonces, este interruptor va a cumplir la función de interruptor de línea mientras se estén realizando las tareas de mantenimiento o el mismo reemplazo del interruptor. ¿Se entiende? O sea que hay que hacer toda una serie de maniobras para poder realizar eso, ¿sí? Esas maniobras va a ser, por ejemplo, trasladar o transferir todas las líneas, todo el resto de las líneas, menos este, por supuesto, el resto de las líneas a la otra barra, ¿sí? Esta línea tiene que estar, por supuesto, en la barra B. Voy a tener que sacar después de servicio el campo este para hacer esta maniobra, este puente, ¿sí? Y después voy a tener que cerrar el campo de acoplamiento para energizar la línea a través del campo de acoplamiento, ¿sí? Entonces, bueno, después va a haber que hacer, habrá que ver en función de dónde están los transformadores de medida, qué pasa con el sistema de protección, que eso ya más o menos también se lo había explicado, ¿sí? Si hay que utilizar los transformadores de medida del campo de acoplamiento, ¿sí? O si se puede seguir utilizando el sistema de protección del campo, ¿sí? Sobre el cual se está haciendo este trabajo, porque si yo tengo los T y los TB de este lado, el sistema de protección me queda funcionando, entonces lo único que tengo que hacer yo es hacer una transferencia de disparo, si hay una falla en la línea, estas protecciones la van a ver, la van a detectar la falla, y lo único que hay que hacer es una transferencia de disparo. ¿Qué quiere decir? Que esta protección, en lugar de enviarle un disparo a este interruptor, le va a enviar un disparo al interruptor de acoplamiento, ¿sí? Si no fuera así, y nosotros tenemos los T y los TB en esta zona, ¿sí? Entre el interruptor y el seccionador de línea, evidentemente que nos van a quedar fuera de servicio cuando hagamos este puente. Entonces vamos a tener que utilizar el transformador de corriente y el transformador de tensión de barra para alimentar la protección del campo de acoplamiento, que la vamos a usar como protección para este campo de línea. ¿Qué problemita tenía eso? Que en función de cuál sea el campo que yo tengo que reemplazar, va a ser el ajuste que le voy a tener que dar a la protección. En cambio, de esta otra forma, como sigo usando las mismas protecciones, si yo tengo acá el TI y el TB de este campo, lo único que tengo que hacer es una transferencia de disparo a este interruptor, ¿sí? ¿Se entiende cómo es la maniobra que hay que hacer para hacer ese reemplazo? Sí, sí. Bien. Y algo muy importante que tienen que saber, ¿sí? Es, supóngase, yo quiero hacer una maniobra, tengo esta línea o este campo conectado a la barra A, este está cerrado. Yo quiero conectar este campo a la barra B, ¿sí? Tengo que sacar de servicio el campo. Y si está abierto el campo de acoplamiento, si está abierto el campo de acoplamiento, me parece que sí. ¿Debería abrir el interruptor o no? El tema es así. Justamente el interruptor o campo de acoplamiento se utiliza para hacer transferencias de una línea o de un campo de una barra hacia la otra barra sin sacar fuera de servicio la línea. Esa es la idea. Poder hacer la transferencia sin sacar fuera de servicio. ¿Sí? Entonces, de la única forma que yo puedo cerrar esto, recuerden que están enclavados estos seccionadores, ¿sí? Si este está cerrado, yo no podría cerrar este, ¿sí? Porque si yo cierro este, ¿qué estaría pasando acá? Estaría acoplando las dos barras con los seccionadores, cosa que no se puede hacer. O sea que la única forma que existe para poder cerrar este seccionador, estando este seccionador cerrado, solo se puede hacer esa maniobra si el campo de acoplamiento está cerrado, ¿sí?
Si el campo de acoplamiento está cerrado, quiere decir que las dos barras están al mismo potencial, ¿sí? O sea que no hay ningún problema de poder cerrar esto, así, ¿sí? O sea que en un primer momento toda la energía venía a través de este seccionador y cuando voy cerrando ese seccionador, la carga se va a ir transfiriendo también por esta otra rama, ¿sí? Entonces la corriente acá va a venir así y así. ¿Qué tengo que hacer seguidamente? Abrir el primer seccionador. O sea, la mayoría sería así. Primero tengo, dijimos, cerrado eso ahí. El campo está energizado desde la barra A. Entonces voy, cierro este seccionador, cierro el interruptor de acoplamiento. Están las barras al mismo potencial, se desbloquea el enclavamiento, entonces yo puedo cerrar este y después lo que hago es abrir este. Entonces, ahí ya me queda esta línea alimentada por esta otra barra, ¿sí? Y después, por supuesto, abro el interruptor y abro los seccionadores. Primero el interruptor y después los seccionadores, y ya este campo ya me queda alimentado desde la barra B. O sea que utilicé al campo de acoplamiento para hacer la transferencia de un campo de una barra hacia la otra, ¿sí? En el caso que se quiera pasar de dos campos a una sola barra, ¿se utiliza la misma maniobra para pasar, por ejemplo, el campo 1 y el 2 a la barra de la A a la B? Sí, lo podría dejar acoplado o cerrado el campo de acoplamiento mientras voy haciendo las transferencias de una barra a otra. Eso no hay problema, ¿sí? Pero bueno, fíjense que uno podría decir, fíjate que en un momento estaban los dos cerrados y vos abriste este, ¿sí? Para que esta línea quedara conectada por acá. O sea que cuando uno abrió acá, abriste una rama en paralelo de este campo. Uno podría decir, che, lo estoy abriendo en carga. Pero no, en realidad se produce un fenómeno ahí de transferencia de carga, porque cuando se abre el seccionador, se abren los polos del seccionador, se produce un arco, por supuesto, pero es un arco de una tensión bastante pequeña, porque en los bornes de ese seccionador la tensión es prácticamente cero, muy cercana a cero, pero se produce un arco, y ese arco tiene una determinada resistencia. Entonces, la corriente, ¿qué va a hacer? Evidentemente, si empieza a haber una resistencia a través de este seccionador, se va a ir transfiriendo totalmente la carga por este otro camino, ¿sí? Entonces la corriente va a ir disminuyendo, se va a ir acomodando, disminuyendo cero automáticamente a medida que este seccionador se va abriendo, ¿sí? Es un caso particular, ¿sí? Un seccionador, por supuesto, sí. Si este seccionador es el que me está conectando a esta línea, la barra B, yo el seccionador no lo puedo abrir, porque está enclavado con el interruptor, ¿sí? Pero fíjense que es una maniobra particular porque uno está haciendo maniobras con los seccionadores estando el interruptor cerrado, cuando en realidad, por la lógica de enclavamiento, ustedes saben que los seccionadores solamente se pueden mover cuando el interruptor está abierto. Pero este es un caso particular, ¿sí? Que se está permitida hacer esa maniobra cuando el campo de acoplamiento está cerrado, ¿sí? Y en ese caso las dos barras están al mismo potencial y se puede hacer esa maniobra de cerrar el otro seccionador y después abrir el anterior para que la línea quede alimentada desde la otra barra. O sea que ahí le estamos dando la utilidad al campo de acoplamiento para poder hacer una transferencia de barra, ¿sí? Entonces, como les dije también que la otra función del campo de acoplamiento era reemplazar a uno de los interruptores de línea, ¿sí? Lo único que hay que hacer es, con la maniobra que ya les expliqué, transferir el resto de los campos a la otra barra, para que me quede este campo solito en la barra B, y ahí sí poder energizarlo, ¿sí? Con el campo de acoplamiento, y que este interruptor me quede en serie con ese campo. ¿Se entiende? Sí. Profe, todos estos enclavamientos de los que habla son enclavamientos lógicos, ¿no es cierto? No es algo mecánico que enclava, no sé, los interruptores y los seccionadores. No, son enclavamientos eléctricos. Ajá. Enclavamientos eléctricos, ¿sí? Podrían ser enclavamientos lógicos, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes tienen que
tener en cuenta que hoy en día coexisten, digamos, dos sistemas de control. Sistemas convencionales, que son totalmente cableados por cobre, ¿sí? Y sistemas modernos, ¿sí? En donde se utilizan unidades de control de bahía, ¿sí? Cuando se utilizan unidades de control de bahía, los enclavamientos se pueden programar, ¿sí? Se pueden realizar enclavamientos lógicos, ¿sí? Cuando estamos utilizando, por ejemplo, una red 61850, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon la norma IEC 61850, que es un estándar, ¿sí? De automatización de subestaciones, que habla de cómo se realizan todo este tipo de automatismos y de enclavamientos lógicos, etcétera, ¿sí? Uno simplemente llevándole la posición de los equipos a esa unidad de bahía, uno puede programar en la unidad de bahía cómo se tienen que mover los equipos en función, ¿sí? De la posición de los mismos, ¿sí? O sea que yo podía programar tranquilamente todo este tipo de enclavamiento que yo les estuve comentando, ¿sí? Pero tradicionalmente, ¿sí? Los enclavamientos eran enclavamientos eléctricos cableados, ¿sí? Con cables de cobre. ¿Me explico? Sí, sí, físicos, digamos, sí, sí, de cable de cobre, sí. Sí, sí, enclavamientos físicos, ¿sí? Pero Como uno enclava un contactor, digamos. se podrían hacer enclavamientos lógicos, pero tenés que tener el hardware para hacer eso, tenés que tener los equipos, digamos, tenés que tener unidad de control de bahía. Que vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante. De hecho, que EPEC ha empezado a implementar estos sistemas de automatización en las últimas obras. De hecho, que todavía no tiene ninguna en servicio. La que primero se está construyendo es la ET de Altagracia Norte, con unidad de control de bahía. Ahora se está construyendo también la ET Oeste, con el mismo sistema de unidad de control de bahía, y próximamente la ET Belleville, que vamos a ver algunos ejemplos, cómo son los esquemas unifilares, cómo es el esquema de red entre los ID, los dispositivos inteligentes, etc. Hay un montón de cosas que se pueden realizar a través de esa red, ¿sí? Que yo también les voy a explicar cómo se transmiten las señales a través de una red de comunicaciones. O sea que la tendencia en realidad es que las estaciones transformadoras tengan cada vez más fibra óptica y menos cobre, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora estamos viendo conceptos mucho más elementales, ¿sí? ¿Alguna consulta? No. Bueno. Entonces, como les dije, este es uno de los esquemas de barra quizá más comunes en 132 kilovolts, ¿sí? Todas las estaciones de EPEC acá en Córdoba, prácticamente la mayoría de 132 son esquemas de doble barra. Inclusive las GIS que se están construyendo ahora son GIS doble barra, ¿sí? ¿Qué diferencia tendría, o mejor dicho, con respecto a una estación aislada en aire, ¿sí? Las estaciones aisladas en aire se llaman AIS, que es Air Insulated Switchgear, y GIS sería Gas Insulated Switchgear, ¿sí? Entonces, lo que yo le estoy explicando en general es de los conceptos relacionados a una estación aislada en aire, ¿sí? Si estamos hablando de una GIS, ¿sí? Esto que yo le estaba explicando también es aplicable, pero hasta cierto punto, ¿sí? Porque en una GIS yo no puedo hacer un puente ahí en el interruptor porque está totalmente inaccesible, ¿sí? No se puede hacer un puente manual en un interruptor de una GIS porque está todo encapsulado por un envolvente donde adentro hay SF6, ¿sí? Así que esa maniobra de puentear el interruptor no se puede hacer. Si quiero hacer algo parecido, en realidad tendré que poner un seccionador un esquema con seccionador de bypass, etc. Pero bueno, eso lo vamos a ver también más adelante, que vamos a ver, seguramente vamos a hacer una clase sobre estaciones aisladas en SF6. Que de hecho que lo vamos a incorporar este año
teniendo en cuenta que ya en Córdoba prácticamente ya se está haciendo una estándar la instalación de subestaciones aisladas en SF6. Les diré que las últimas estaciones transformadoras son todas GIS. Así que vamos a incorporar en la cátedra toda una presentación sobre subestaciones aisladas en SF6 para que les quede claro cómo son, cuáles son los conceptos más importantes, cómo son los tipos, cómo se operan, cómo se hace mantenimiento, etc. Bien. Y otra de las cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta es que si uno quiere hacer un mantenimiento a un aislador de una barra, ¿sí? ¿Qué maniobras tendría que hacer? Póngase que tengo un problemita acá con un aislador soporte acá. Un aislador soporte de esta barra. Y pasar todos los campos a la barra B y abrir el interruptor y los accionadores del acoplamiento. Y poner a tierra esa barra. Claro, exactamente. Yo tendría que transferir todos los campos a la otra barra, poner a tierra la barra, y bueno, voy a tener la barra de esta desenergizada para poder realizar ese mantenimiento sobre ese aislador soporte barra, que en el caso de una estación de simple barra tendría que haberla sacado fuera de servicio a toda la estación. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, pero bueno, el problema va a ser si yo quiero hacer mantenimiento a uno de los seccionadores de barra. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Lo puedo hacer un mantenimiento en sección de barra sin sacar fuera de servicio el campo? No. ¿Por qué? Pues siempre queda vinculado a través del interruptor en la Y, entonces siempre tengo un punto de acceso o cercano de tensión. O podría usar el interruptor del acoplamiento de barras para puentear el interruptor de ese campo. Así como lo que pasa es que si yo tengo que hacer mantenimiento a este seccionador, ¿sí? Yo le tengo que sacar la tensión de ambos lados, ¿verdad? Sí. Y ahí, bueno, ya soné. Para sacarle la tensión de este lado, lo puedo hacer porque esta barra la puedo dejar sin tensión, ¿verdad? Sí. Pero para dejarlo sin tensión de este lado, ¿cómo hago? Eso tiene que estar abierto. Entonces, evidentemente, ya este campo lo tengo que dejar fuera de servicio, ¿sí? ¿No se podría, profe, hacer esto de usar el interruptor de acoplamiento, así como cuando se le hace un mantenimiento a un interruptor de campo? Pero estamos en la misma, tiene que sacarle el servicio al campo, ¿no? Para hacer el puente y toda esa historia, vamos a decir. Claro, sí. Lo tenés que sacar fuera de servicio del campo, o sea. Ah, está bien. Sí, tenés que sacar fuera de servicio ese campo para hacer sí. ese mantenimiento. Sí, sí. No tenés otra opción. Entonces, siempre uno de los puntos críticos en cuanto a continuidad del servicio para realizar tareas de mantenimiento es el tema de los seccionadores de barra, ¿sí? Son los que más hay que tener en cuenta, ¿sí? sobre los elementos que hay que dejar fuera de servicio para hacer mantenimiento en sección de barra, ¿sí? Bien. Una consulta, ingeniero. Sí. En estos análisis que hacemos del esquema doble barra, ¿tenemos que tener en cuenta la dirección de las flechas de la corriente sería abajo? ¿O no le damos bola a eso? No, en estos casos no. No tiene mucha relevancia porque en realidad todos estos esquemas generalmente siempre están alimentados de ambos extremos, ¿no? O sea que esta estación va hacia otra que está anillada, o sea que la alimentación puede ir y venir. Generalmente no son sistemas radiales, ¿sí? Por ahí lo más normal es que acá sí el flujo de la potencia en este campo sí sea para este lado, porque tenemos un transformador, generalmente este es de alta a media. Entonces, generalmente el flujo de potencia va
hacia media tensión, ¿sí? Que es donde tenés toda la demanda, ¿sí? Pero en la parte de alta, los flujos de potencia pueden ir y venir. No hay un flujo que sea unidireccional, sobre todo si no son sistemas, y son sistemas radiales, sí, por supuesto, porque son sistemas anillados, los flujos de potencia se pueden invertir, ¿sí? En función de la configuración de la red, ¿no? Pero eso sí, no hay que darle bola. O sea, estas maniobras que yo te estoy diciendo hay que hacerlas así independientemente de la dirección de flujo de potencia. Gracias. Bueno, esto del puente es lo que ya les había explicado, ¿sí? Cómo sería la maniobra para poder hacer ese reemplazo del interruptor de este campo, ¿sí? Otra de las ventajas de trabajar con doble barra, por ejemplo, es que se podría trabajar con las barras a diferente nivel de tensión si yo quisiera, ¿sí? Por ejemplo, estos generadores están vinculados a esta barra, a la barra, y estos otros a la barra B. Y podría estar cada barra trabajando una tensión distinta. Por ejemplo, esta línea podría ser una línea muy larga con problemas de caída de tensión, entonces yo podría estar trabajando esta barra con un nivel un poco más alto de tensión, y esta otra línea puede ser más corta, que no hace falta subirle la tensión, entonces trabajo con un valor de tensión más cercano al nominal. Pero podría ser una condición operativa real tener la necesidad de trabajar con las dos barras a un nivel de tensión distinto. Otra de las grandes ventajas, por supuesto, del esquema de doble barra es el tema de poder ampliar la estación sin sacarla fuera de servicio, ¿sí? Porque yo cuando amplío la estación tengo que prolongar las barras, ¿sí? Entonces, cuando prolongo la barra, lo que tengo que hacer es dejar esa barra fuera de servicio para poder hacer la prolongación. Primero hago una barra y después hago la otra barra, cosa que con un esquema de simple barra es imposible hacerlo sin sacar fuera de servicio la barra completa. ¿Está claro? Yo voy pasando, porque son cosas que ya se las fui explicando, ¿sí? Este otro esquema, ¿sí? Es bastante similar a los que veníamos viendo de esquema doble barra, ¿sí? Dibujado de otra forma, ¿no? Es un esquema de doble barra dibujado de otra forma, pero fíjense que tenemos interruptores de acoplamiento longitudinal, ¿sí? Entonces, si yo estoy operando esta estación con estos interruptores abiertos, fíjense que me queda un campo de acoplamiento en cada uno de estos dos sistemas, ¿sí? Y podría tener inclusive la necesidad de dividir esta estación en 4 nodos, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Por supuesto que no serían 4 totalmente arbitrarios, porque bueno, yo puedo elegir estos campos, conectarlos a esta barra o a esta otra barra, ¿sí? Pero no a esta otra semibarra, ¿sí? O a esta otra, porque eso va a depender de la posición del interruptor. Pero bueno, esto se puede utilizar en una red, por ejemplo, donde tengo una potencia de cortocircuito muy elevada en algún momento y necesito partirla en 4 partes para disminuir la potencia de cortocircuito. Sigamos. Bien. Este esquema es bastante importante. Fíjense que este esquema que vimos acá, esquema doble barra, es muy usado acá en Córdoba por EPEC, ¿sí? Un esquema de doble barra clásico. Es muy usado por EPEC. Este otro esquema también es muy usado en Argentina, pero no lo usa EPEC, lo usa Transenel, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene este esquema en relación al esquema que vimos recién, el doble barra clásico sería? Tenía el bypass, digamos.
¿Qué Que podemos tenemos? hacer mantenimiento, digamos, al interruptor, haciendo el bypass, digamos, con la barra de transferencia. O sea, ¿cuál es la gran ventaja respecto entonces al doble barra clásico? Que no necesito el puente manual, digamos, que hacíamos, y sacar fuera de servicio el campo para hacer el mantenimiento. Esa es la gran ventaja, que no hace falta sacar de servicio el campo para poder hacer mantenimiento a ese interruptor, ¿sí? Entonces, evidentemente que este tipo de esquemas se utilizan en nodos más importantes, 132 kilovolts. Justamente la playa de 132 kilovolts, una estación de 500 kilovolts, generalmente como puede ser Malvin Argentina, fue a plaza de 500 y tiene una plaza de 132 kilovolts porque tienen transformadores de 500 a 132 kilovolts. Esas playas o esas barras de 132 kilovolts son nodos importantes en la red, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, lo que hago entonces con el resto y pasarlos a la, digamos, bárbara, ¿sí? Y el campo este que yo quiero hacerle mantenimiento al interruptor va a quedar conectado a la barra de transferencia, por eso se llama barra B principal o transferencia, porque puede funcionar como una barra principal o como barra de transferencia, ¿sí? Así que en definitiva, si yo tengo todos los campos sobre esta barra, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es, en una condición con esta línea energizada, ¿sí? Por ejemplo, que está conectada, no sé, a esta barra B, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con este seccionador? O supóngase que está conectada, esta línea también está conectada a la barra A. ¿Qué pasa si yo cierro este seccionador? Vamos a suponer que esta barra está sin tensión, ¿no? Porque están todos los campos de la estación están sobre la barra A. Entonces, esta barra está sin tensión. ¿Podría cerrar este bypass? Sí, se energiza la barra, Está sin tensión, sí. Bien. O sea que yo cierro este seccionador sin ningún problema y lo que va a suceder es que se va a energizar, va a quedar con tensión esta barra. ¿Sí o no? sí, Sí. Bien. Entonces, lo que voy a hacer seguidamente, voy a cerrar este seccionador, este otro seccionador y después el interruptor. A partir de ese momento, ¿qué va a pasar? Se divide la carga. Una parte de la corriente va a venir por acá y otra parte porque va a venir así. seccionar de bypass. ¿Sí? Pero eso no puede estar así funcionando permanentemente. Inmediatamente que yo cierro este seccionador, este interruptor, perdón, tengo que abrir este. ¿Sí? Si no, me quedaría la línea alimentada desde dos interruptores. Si hay una falla en ese momento, la protección de esa línea le va a mandar disparo a uno, los interruptores no pueden mandarle a dos. Entonces, cuando se cierra este interruptor, este hay que abrirlo. Eso se puede hacer, de hecho, automáticamente. Hay ciertos esquemas que son de apertura automática de interruptor o se hace manualmente. Entonces, a partir de ese momento, cuando se abre, ya el 100% de la carga ya viene por acá, por este caminito. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el TI y el TB conectados de este lado, ¿sí? El sistema de protecciones me va a quedar funcionando y lo único que tengo que hacer es mandarle disparo al interruptor de acoplamiento si es que hay una falla en la línea. ¿Sí? Les voy a mostrar como ejemplo. Este es el esquema unifilar de 132 kV de la ET Santiago de la Estero. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, más o menos. Sí. Bueno, fíjense, esto que está amarillo acá son las barras, ¿sí? Todo lo que está en verde, en general, ahí son todos circuitos
de medición de tensión y de corriente para las protecciones. Y esto que está acá son las protecciones, ¿sí? Estas en realidad son unidades de protección y control, ¿sí? En este caso, ¿sí? Estas unidades de protección y control están todas, digamos, alimentadas, sus entradas de tensión y corriente de estos transformadores de corriente y estos transformadores de tensión. Fíjense, ¿qué hay acá? ¿Qué les parece que es esto? Seccionador de bypass. Para poner Este es el seccionador de bypass, ¿sí? Este es el seccionador de barra, ¿sí? De una de las barras, este es el seccionador de la otra barra, ¿sí? ¿Ve? Fíjense en la línea blanca, ¿no? Ahí está. Seccionador de barra y este es el otro seccionador de barra. ¿Está claro? Sí. No le den bolilla a lo verde porque son... No representa la parte de potencia, digamos, ¿sí? En cambio acá lo blanco es lo que representa la parte de alta tensión, digamos. Lo otro, lo verde son todos los circuitos de medición, por eso lo vamos a ver después. Lo que quiero es que se concentren en la parte de potencia. Entonces, lo blanco representa todo lo que es 132 kilovatios. Entonces tenemos el seccionador de barra, tenemos el interruptor acá, ¿sí? ¿Esto qué es acá? ¿Seccionador de qué? Ese es el de línea con la puesta a tierra. El seccionador de línea con la puesta a tierra, un seccionador con puesta a tierra, ¿sí? Bien. Y después tenemos, fíjense, de este lado, del lado de la línea tenemos transformador de corriente y tenemos transformador de tensión, ¿sí? Este transformador de corriente tiene 3 núcleos, ¿sí? Tiene 3 núcleos. Y este transformador de tensión tiene 3 arrollamientos, se dice, ¿sí? Y con esto, de acá, ¿qué vamos a alimentar? Vamos a alimentar las protecciones, ¿sí? Con estos núcleos y estos arrollamientos vamos a alimentar las protecciones y los equipos de medición. Pero ¿qué pasa si yo hago el bypass a través de este seccionador? ¿Sí? ¿Qué pasa con las protecciones de esta línea? Quedan activos, están después. Funcionan. Quedan activas porque si viene por acá la corriente, esto queda con tensión, toda esta parte queda con tensión, viene por acá la corriente, o sea que toda esta parte Sí, que está igual, acá, digamos. no, sigue funcionando normalmente todo este sistema de protección y medición, ¿sí? Lo único que hay que hacer entonces, como yo les dije, que es si ocurre una falla y esta protección la detecta, en lugar de enviarle disparo a este interruptor, hay una lógica de transferencia de disparo que lo que va a hacer, le va a mandar un disparo a este interruptor que está acá, que es el de acoplamiento, ¿sí? ¿Está claro? Ujú. Sí. Sí. Fíjense que acá se utilizan seccionadores para la puesta a tierra de barra, ¿sí? Transianero utiliza seccionador de puesta a tierra de barra. EPEC no. Si hay que hacer un trabajo sobre la barra, esa conexión a tierra se hace de manera manual. Pero en estaciones de Transianer se utilizan seccionadores de puesta a tierra. ¿Se entiende? Este vendría a ser un esquema de doble barra clásico de EPEC. Esta sería la ET, a ver, ET totoral nueva, una ET de 132.66.13, ¿sí? Esquema de doble barra clásico, ¿sí? ¿Esto que sería un esquema unifilar simplificado o detallado? Detallado. Detallado. Siempre cuando en los esquemas unifilares se encuentran, ¿sí?, indicadas las conexiones de los circuitos secundarios de los TI y los TB, ¿sí?, en donde se ve cómo se conectan las protecciones, ¿sí?, los equipos de medición, etcétera, ¿sí? Siempre en ese caso estamos hablando de esquemas unifilares detallados. Cuando solamente se representa la parte de potencia, alta tensión y no se representa toda esta parte, estamos hablando de unifilares simplificados. Y en este caso este es un unifilar detallado.
Fíjense que este es un esquema doble barra clásico en donde no tenemos seccionador de bypass, ¿sí? Entonces tenemos los dos seccionadores de barra en donde se indica generalmente cuál es el código y cuál es la marca y las características nominales y cuál es la tensión nominal de ese seccionador, cuál es la corriente nominal, lo mismo con el interruptor, que es el código es de 52D2, la marca y el modelo, marca BB, modelo LTB 145, la tensión nominal, corriente nominal, la corriente de ruptura, el poder de corte del interruptor, y que es del tipo unitripolar aislado en SF6. ¿Se recuerdan qué significa unitripolar? Yo no, ni idea qué es lo que es. Hay dos tipos de interruptores. Interruptores unitripolares y tripolares, ¿sí? Unitripolares significa que cada polo del interruptor tiene un accionamiento independiente. Y cuando es tripolar quiere decir que tenemos un solo accionamiento para los tres polos, ¿sí? ¿Para qué queremos que los accionamientos sean independientes para cada polo? En el caso de una línea, si hay una falla, puede hacer recierre sobre la falla, o puede abrir la falla y probar y hacer los recierres, sin tener que abrir las otras fases que... Exactamente. En el caso de líneas aéreas, ojo, si tenemos líneas subterráneas, no. Vamos a utilizar interruptores tripolares también, porque no podemos hacer recierre si hay una falla en un cable subterráneo, ¿sí? Porque es una falla que no es autorregenerativa. Entonces, cuando estamos hablando de líneas aéreas, ¿sí? Siempre vamos a necesitar interruptores unitripolares. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de fallas se produce en una de las fases, en cualquiera de las fases a tierra, ¿sí? Y es de característica autorregenerativa. ¿Qué quiere decir? Que luego ocurrió la falla, la causa que originó la falla desaparece, ¿sí? O sea que existen elevadas probabilidades de que el recierre sea exitoso. O sea que si hay una falla a tierra en una de las fases, yo abro solamente esa fase en ambos extremos, tengo que operar los interruptores de ambos extremos, ¿sí? Entonces, abro los dos interruptores, espero un tiempo que se programa, un tiempo para que se desionice el medio, y luego hago un recierre, vuelvo a cerrar los polos, ¿sí? Si la falla persiste, por supuesto, va a volver a abrir los interruptores, ya se va a abrir tripolarmente la línea. Pero si la causa que originó la falla desapareció, el recierre va a ser exitoso y la línea va a seguir funcionando normalmente. Entonces, cuando hablamos de... Perdón, profe. Hay un alumno en sala de espera, dice si lo puede admitir, que se le cortó. Sí, ¿qué es lo que no se escuchó, perdón? Que se le cortó el internet, si está en sala de espera, si lo puede admitir para que entre a la clase. A ver. No estoy viendo a nadie en sala de espera. Ah, bueno. Me había mandado un WhatsApp diciendo. Que me parece un cartelito cuando hay... Acá, ¿ustedes están viendo ahí el panel de los participantes? No, el AutoCAD estamos viendo. Bueno. No tengo nadie en sala de espera. Bueno, le aviso. Gracias, perdón. Bueno, miremos ahora el caso de un campo de transformador. ¿Qué dice acá? Tripolar, en los 6. Tripolar, ¿sí? Porque en un transformador, para un campo de transformador no se hacen recierres, ¿sí? Porque si hay una falla en un transformador, sería una locura hacer un recierre, ¿sí? Porque si hay una falla interna, realmente no son autorregenerativas, ¿sí? Entonces hay que abrir el interruptor, bloquear el cierre del interruptor y revisar a ver qué pasó con ese transformador.
Pero en el caso de líneas aéreas, ¿sí?, los interruptores tienen que ser unitripolares. Eso quiere decir que cada polo tiene una caja de accionamiento propia, ¿sí? En cambio, en el tripolar, el interruptor tiene una sola caja de accionamiento que mueve al mismo tiempo los tres polos. Por consiguiente, un interruptor tripolar va a ser más barato que un interruptor unitripolar, ¿sí? ¿Y por qué se le llama así unitripolar y no directamente unipolar? Porque no está actuando como unipolares esos interruptores. No, porque en realidad el interruptor es tripolar, ¿sí? Son tres polos el interruptor. Nada más que de algún modo tenés que indicar que esos polos se pueden accionar o abrir de manera independiente, ¿sí? Claro, sí. Pero el equipo sigue siendo un equipo tripolar. ¿Sí? Sí, está bien. Sí. Entonces, la diferencia es el unitripolar, cada polo se puede abrir y cerrar de manera independiente, ¿sí? En el caso de fallas, la utilidad del unitripolar, por supuesto, en el caso de fallas en líneas aéreas, en fallas monofásicas a tierra, ¿sí? Pero por supuesto, el uso del rescierre va a ser, o va a depender del criterio de la empresa transportista o distribuidora, ¿sí? Los paneles de protección de líneas generalmente tienen una llavecita donde se puede habilitar o inhabilitar el rescierre, y de hecho uno puede elegir si quiere hacer rescierre monofásico o quiere hacer rescierre trifásico, abrir los tres polos juntos y cerrarlos a los tres juntos. Eso depende de cuestiones operativas de la empresa transportista, pero eso se puede configurar desde el mismo panel de protección. Bueno, ¿se entiende más o menos cómo son estos esquemas unifilares? Sí. Fíjense que en este caso, esto que se ve acá, eso representa a la protección principal de este campo, ¿sí? Fíjense que ahí dice Z. Z quiere decir que es una protección de impedancia, ¿sí? Que vamos a ver más adelante en la unidad de protecciones, ¿sí? Pero fíjense que este campo tiene dos protecciones. Esta que se llama protección principal y esta que es una protección de respaldo, ¿sí? La protección principal, fíjense que se alimenta ¿de dónde? De este núcleo, de este arrollamiento del transformador de tensión. Y la protección, esta secundaria, se alimenta de este otro arrollamiento de este transformador de tensión. Y este tercer, en realidad está, este es 1, 2 y 3, ¿no? Pero este arrollamiento se utiliza para medición, ¿sí? Fíjense que acá alimenta equipos de medición. Este es un medidor de energía bidireccional, por eso tiene esas dos flechitas, ¿sí? Y fíjense que el transformador de corriente, este núcleo me alimenta las dos protecciones. Entra y sale de una y va a la otra, ¿sí? Y este otro núcleo es de medición, ¿sí? Que es para alimentar este medidor de energía y este multimedidor, ¿sí? Y acá, usted creo que esto ya lo han visto en instalaciones eléctricas, pero bueno, acá dice cuál es la relación de este TI, que dice que es de 400/800/5, significa que tiene dos núcleos, ¿sí? Cada uno de 5 amperes. Y la relación primaria yo la puedo configurar para que sea 400/5 o 800/5. Eso va a depender de la corriente máxima que se pueda circular por ese campo. Si la corriente máxima va a ser 700 amperes, ¿sí? Yo tengo que elegir la relación de 800/5. Si la corriente máxima por este campo va a ser de 300 amperes, yo tengo que elegir la relación de 400/5. Después dice clase 02S, 30 volamperes. Esas son las características del núcleo de medición, ¿sí? Clase 02S, 30 volamperes, que es la prestación. Y este que dice 10P20, 30 volamperes, es la clase del núcleo
la clase y el factor de sobreintensidad del núcleo de protección, ¿sí? Estos conceptos ustedes ya los han visto, ¿verdad? El tema de las características de los transformadores de intensidad, ¿correcto? Yo las conozco, profe, no sé los otros. Sí. ¿Alguien? Y O en sea, instrumento vimos las clases de los transformadores de medida. claro, o sea, no es algo nuevo esto que yo les estoy explicando, eso es lo que quiero que me contesten. Me imagino que ya lo saben. Sí, en instalaciones lo vimos. Y no sé si tienen la IP, esa IP20, si lo saben o no los chicos. Eso es el error, el 10%, y 20 significa un factor de sobreintensidad de 20. Quiere decir que puede circular una corriente 20 veces igual a la nominal sin que se sature el núcleo, porque eso es importante en los núcleos de protección. En cambio, los núcleos de medición tienen factores de sobreintensidad que no superan 5. El valor de 5 realmente es lo máximo porque se tiene que saturar para que los instrumentos de medición no se rompan. Ese es el concepto. Y generalmente la clase de los arrollamientos de medición o núcleo de medición es 0,5 o 0,2. Y en este caso 0,2S, S quiere decir que mantiene una clase en un rango extendido. Clase 0,2S se usa generalmente para medición SMEC. Que después vamos a ver adelante qué es la medición SMEC. Bueno, después tenemos entonces el seccionador de línea compuesto a tierra, y que tenemos acá, que generalmente siempre hay en la cometida de una línea, tenemos los descargadores de sobretensión, ¿sí? Que también vamos a ver la teoría de los descargadores, van a ser prácticos, inclusive de selección de descargadores de sobretensión, pero eso es un poquito más adelante, generalmente en la segunda mitad del año. Este es el campo de acoplamiento, ¿sí? Y estos son los transformadores de tensión de las barras. Bueno, les quería mostrar estos ejemplos para que más o menos se den una idea de cómo son los esquemas unifilares detallados. Lo que nosotros hemos estado viendo en esta filmina son esquemas muy simplificados, digamos, simplemente para que sepan cuáles son las maniobras más importantes que se pueden hacer. Después vamos a ver los esquemas detallados. De hecho, que tienen trabajos prácticos sobre esquemas unifilares detallados. Van a ver bastante el tema. Y de varios niveles de tensión, van a ver de 132, de 500 kilovolts, etc. Volviendo a este esquemita de EPEC, fíjense que en 132 tenemos un esquema de doble barra, barra A y barra B. Y este autotransformador que hay acá, ¿sí? Fíjense que alimenta una barra de 66 kilovolts, pero fíjense cómo es el esquema en 66. Es una simple barra, no tenemos doble barra en 66. Generalmente todas las estaciones de EPEC en 66 kilovolts son simple barras, y en 132 son doble barra. Bien. ¿Alguna duda o consulta con este esquema? Sigamos. No. Bueno, esto es otra forma de dibujarlo. Es lo mismo que esto, nada más que dibujado de otra forma. En algunos libros los van a encontrar graficados así, y en otra bibliografía lo van a encontrar así. Es exactamente lo mismo. Otro esquema también
que es bastante utilizado en estaciones transformadoras que opera el PEC, ¿sí? Es un esquema en donde existe una tercera barra para la finalidad de transferencia, ¿sí? Vieron que el que vimos recién, ¿sí? Era un esquema de doble barra en donde una de ellas cumple la función de principal o transferencia, ¿verdad? Quiere decir que estos seccionales bypass, ¿sí? Se van a conectar a esa barra de transferencia, ¿sí? O sea que cuando ustedes vean este esquema y vean que este seccional de bypass se conecta a una barra, esa sería la barra de transferencia, ¿sí? Pero bueno, ¿qué problema tiene este esquema? Y bueno, si yo tengo un campo transferido, ¿sí? Y voy a perder, en ese momento voy a perder flexibilidad. ¿Por qué? Porque todo el resto de la estación tiene que estar en la otra barra como si fuera una barra única, ¿verdad? Si tengo una falda en esa barra única, y bueno, voy a perder toda esa barra, ¿sí? Y prácticamente toda la estación en realidad, porque toda la estación va a estar conectada a esa barra. Este otro campo a través del campo de acoplamiento, ¿sí? O sea que en esa situación, digamos, la estación me queda en una situación bastante vulnerable, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, tengo este esquema que, por supuesto, que es más costoso porque tiene mayor cantidad tiene más barras, tiene más equipos, ¿sí? En donde fíjense que esto que se ve acá es como si fuera un esquema de una estación transformadora doble barra clásica, pero tengo una tercer barra que solamente la voy a usar como barra de transferencia. No es una triple barra, ¿eh? Ojo si alguien llega a decir que esto es un esquema triple barra. No, es un esquema de doble barra con una barra adicional de transferencia. El anterior es un esquema de doble barra en donde una de ellas cumple la función de transferencia. Este es un esquema de doble barra con una barra adicional de transferencia, ¿sí? Entonces, si yo quiero transferir a alguno de los campos, fíjense que tengo este seccionador de transferencia, ¿sí? Lo que tengo que hacer básicamente es cerrar este seccionador de transferencia, ¿para qué? Para que se energice esta barra. ¿Y después qué hago? Bueno, cierro los seccionadores y cierro el interruptor de transferencia. Este campo que está acá, fíjense que es un campo que se usa solamente para transferencia, ¿sí? No es un campo de línea ni de transformador, solamente un campo que se usa para transferencia. O sea que yo puedo, a través de la barra A o a través de la barra B, de alguna de las dos, yo puedo alimentar, ¿sí?, el campo este que está transferido para que yo le pueda hacer, por ejemplo, un mantenimiento o una sustitución a este interruptor, ¿sí? ¿Se entiende? Y por otro lado voy a tener un campo de acoplamiento que lo voy a utilizar con la funcionalidad habitual de un campo de acoplamiento. Por supuesto que este esquema es mucho más costoso que el anterior. Fíjense, tenemos un campo de transferencia, un campo de acoplamiento, otra barra adicional solamente para funciones de transferencia, así que se empieza a complicar la cosa, ¿no? Pero bueno, mientras yo tengo una línea transferida, fíjense, si yo tengo este campo transferido, el resto de la estación puede estar funcionando normalmente. ¿Me explico? Puedo tener una cantidad de líneas sobre esta barra, otra cantidad de líneas sobre esta barra, puedo dividirla en dos nodos arbitrarios, puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Por supuesto, a un mayor costo, ¿sí? Voy a tener, puedo tener una línea transferida y seguir operando normalmente esta estación como una doble barra sin ningún problema. Cosa que en el caso anterior no, si yo tenía una línea transferida, ¿sí?, el resto de estaciones tengo que tener en la otra barra, como si fuera una barra única. En cambio acá no. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y después, por supuesto, tengo una variante de este esquema, que es muy parecido al anterior, ¿sí? La diferencia es que en lugar de tener un campo de transferencia y un campo de acoplamiento, tengo un campo de acoplamiento y transferencia, ¿sí? O sea que dependiendo de lo que quiero hacer, a ese campo lo voy a usar de acoplamiento o para transferir una línea a la barra de transferencia, ¿sí? Si yo quiero acoplar las dos barras, ¿sí?, fíjense qué tengo que hacer.
tengo que venir por este caminito de acá, fíjense. Si quiero acoplar las dos barras, tengo que venir por acá, así. ¿Sí? En realidad, bueno, por acá era. Vamos de nuevo. Si quiero acoplar las dos barras, así. ¿Sí? ¿Entienden? Tengo mayor cantidad de seccionadores, tengo que tener cuidado con las maniobras, los enclavamientos, se empieza a tornar un poco más compleja la operación de esta estación. Ya no son tan claras e intuitivas las maniobras que hay que hacer, ¿sí? Porque en función de lo que yo quiero hacer van a ser los seccionadores que yo voy a tener que operar, ¿sí? O sea que fíjense, para hacer un acoplamiento tengo que hacer toda esta vuelta, ¿sí? Tengo que operar todos estos seccionadores y bueno, después cerrar el interruptor. Y si quiero hacer una transferencia, ¿sí? Me tengo que venir por este camino. Por ejemplo, utilizando la barra A como barra de alimentación, tengo que venir por acá, por este camino. Así. ¿Se entiende? Entonces, este campo yo lo puedo utilizar para acoplamiento y transferencia. Usted me dirá, qué complicado esto, pero fíjense que este esquema se utiliza acá en Argentina. De hecho, que la ET Arroyo Cabral, acá en Córdoba, en la playa 132, tiene un esquema así, de doble barra más una barra adicional de transferencia. Se los voy a mostrar. Arroyo Cabral, en 132 kilovolts. Este es el esquema unifilar de 132 kV de la estación transformadora Arroyo Cabral, ¿sí? Fíjense cómo es acá. Esta parte. Las tres barras son, esta es la barra esta es la barra A, esta es la barra... La barra B y la del medio es la de transferencia. Me cruzo la línea. Esta es la de transferencia del medio, ¿sí? Que se llama barra C, y esta es la B, ¿sí? Entonces, este es un seccionador de barra acá, este es el otro seccionador de barra ahí, y este es el bypass, ¿sí? Este seccionador de bypass se conecta a esta barra, ¿sí? A esta tercera barra, que es la barra de transferencia, ¿sí? Y fíjense cómo es el acoplamiento acá, ¿sí? Este es el campo de acoplamiento y transferencia. Este campo, fíjense que tiene 4 seccionadores y el interruptor. En función de cómo haga las maniobras yo, ¿sí? Lo voy a usar como transferencia y lo voy a usar como acoplamiento, ¿sí? Si yo quiero acoplar, por ejemplo, las dos barras, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Tengo que venir por este caminito, por acá, por acá, por acá, por acá, así, y ahí. Y ahí lo utilizaría como campo de acoplamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Y si lo quiero usar como transferencia, Hay que hacer el camino ese, pero termina en el centro. tendría que hacer, si yo quiero transferir este campo de acá, no sé, a esta barra, ¿por dónde tengo que venir? Digo, tengo que venir por este caminito de acá, así, 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 ahí, ¿sí? Entonces ahí estaría alimentando ese campo a través de la barra de transferencia, ¿sí? Estoy vinculando esta barra, la barra B, ¿sí? Con la barra de transferencia, y ahí alimento ese campo, ¿sí? O sea que
esto me sirve como campo de acoplamiento y transferencia, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer, es más compleja la operación, ¿sí? Y la ingeniería de este tipo de estaciones, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en cómo se opera, ¿sí? Pero, como les decía, es un esquema que se utiliza en este país, sobre todo para estaciones o playas de 132 kV que opera Transener, ¿sí? No van a encontrar un esquema de este tipo en una empresa como EP, como la EP Santa Fe, o no sé, Transnoa, Transnea, ¿no? Estos esquemas están muy enfocados en la continuidad del servicio, ¿sí? En esto de hacer un mantenimiento sin sacar fuera de servicio un campo, se utilizan generalmente en playas de 32 kV de Transener. Bien. ¿Alguna duda, muchachos? En este caso, ¿perdemos simplicidad, ingeniero? Por supuesto. A medida que vamos ganando en seguridad o mayor disponibilidad durante tareas de mantenimiento, siempre se van haciendo los esquemas más complejos, menos simples y más costosos también. Bien. Entonces, estos esquemas que estuvimos viendo hasta acá, ¿sí? Realmente son lo que se llaman esquemas doble barra simple interruptor. Esquemas doble barra simple interruptor, ¿sí? Quiere decir que tenemos un interruptor por cada uno de los campos, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos buscando mayores condiciones de seguridad, ¿sí? Tenemos que utilizar otro tipo de esquemas, ¿sí? Que son muy del nivel de tensión de 500 kV, no de 132, ¿sí? ¿Qué problema tiene este esquema de doble barra, ¿sí? Si hay una falla en la barra, ¿qué va a pasar? En alguna de las barras. Y pierdo los campos que tenga en esa barra. Exactamente. Voy a perder los campos que tengan conectados a esa barra. Resulta que hay esquemas que si hay una falla en la barra, no se pierde ni un campo y la estación sigue funcionando normalmente, ¿sí? Bien, ¿cuál sería ese esquema? Y que se utiliza mucho en nodos muy importantes de 500 kV, como por ejemplo Ezeiza, Rodríguez, Abasto, ¿sí? En esos casos donde se requieren niveles de seguridad y de continuidad de servicio muy elevados, ¿sí? Se utilizan esquemas de doble barra, doble interruptor, ¿sí? Que son el esquema de el más costoso de todos. ¿Por qué? Porque por cada campo de línea o transformador necesitamos dos interruptores. En lo que veníamos viendo hasta ahora era un solo interruptor. En este caso se usan dos interruptores por cada campo, ¿sí? Entonces, por supuesto que esto es muy, muy costoso, porque tiene mayor cantidad de equipos. Por supuesto que tiene ventajas también, ¿no? Son, por supuesto, sistemas más complejos, más costosos, pero tienen la ventaja de que si hay una falla en la barra, supongamos que hay una falla en la barra, ¿qué va a suceder? Sale la orden de apertura de todos los interruptores de la barra. Esto es lo mismo, pero dibujado de otra forma, ¿eh? El esquema doble barra, doble interruptor, dibujado de otra forma. En condiciones normales, esto funciona así. Interruptor acá, cerrado, cerrado. Todos los equipos cerrados. Cerrado, 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 cerrado. Fíjense, bueno, no hay campo de acoplamiento en estos esquemas porque fíjense que cada uno de estos campos son acoplamientos, ¿sí? O sea que esta línea, en definitiva, ¿sí? Está vinculada a las dos barras en situación normal, ¿sí? Está vinculada tanto a la barra A como a la barra B, ¿verdad? Ahora, si llegara a haber un cortocircuito en la barra acá, ¿qué va a pasar? Y salen de se abren los interruptores asociados a esa barra. Este interruptor abre y este abre. ¿Y qué pasa con esta línea?
ni se entera. La barra. Sigue alimentada directamente la barra B, sigue todo en servicio normal, ¿sí? O sea que estos esquemas soportan una falla en barra sin sacar fuera de servicio ningún campo, ¿sí? Por eso son esquemas muy seguros, pero también son muy costosos, porque utilizan, repito, 2 interruptores por cada campo, ¿sí? Entonces se llama doble barra, doble interruptor, y es utilizado en los nodos más importantes de Argentina, ¿sí? Los nodos más importantes de 500 kV se utiliza este tipo de esquema. Esto no lo van a ver en 132 kV, esto no se usa. No se justifica el empleo de estos sistemas que son tan costosos para 132 kV, menos aún para sistemas de menor tensión, ¿sí? Esto solamente lo van a ver en los nodos más importantes de 500 kV, ¿sí? Y después, en un esquema similar, ¿sí? Es uno que utiliza un interruptor y medio por cada campo, ¿sí? Y ese esquema va a recibir el nombre de interruptor y medio, ¿sí? Bueno, fíjense que en este esquema, si hay una falla en la línea, ¿sí? ¿Cuántos interruptores tienen que abrir? 2. ¿Cuántos? En la línea, 2 interruptores. Sí, en realidad son 4, ¿no? Porque generalmente también tienen que abrirlo del otro extremo de la línea, que si tenemos el mismo esquema, si en el extremo de esta línea tenemos otra estación con un esquema doble barra, doble interruptor, ¿sí? Para sacar fuera el servicio de la línea tengo que operar 4 interruptores. Y si hay un rescierre, si hay una falla, si es en una línea aérea, tenemos una falla a tierra en una de las fases, tenemos que hacer un rescierre, tienen que operar de manera sincronizada 4 polos, ¿sí? 2 polos en esta estación, o sea, un polo de este interruptor, un polo de interruptor, y los 2 polos en el otro extremo, ¿sí? Para desenergizar esa falla, de esa fase que falló y después volver a energizarla en el rescierre. O sea que se torna mucho más complicada la ingeniería y la operación de estos sistemas, ¿verdad? No es lo mismo que tener un solo interruptor a que tener 2 interruptores por cada campo. ¿Está claro? Son sistemas, por supuesto, muy seguros, pero son mucho más costosos, más compleja de ingeniería, etc., ¿no? ¿Seguimos? Sí. Bien. Y les diría que este que ven acá es el esquema denominado de interruptor medio, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Las 2 barras acá, una barra, la otra barra, ¿sí? Esto se llama generalmente vano. Esto es un vano, este es otro vano, este es otro vano. Esta estación tiene un montón de vanos, ¿sí? ¿Sí? Y estos son los campos acá. Acá hay un campo de línea, acá hay otro campo de línea, otro campo de línea, otro campo de línea, 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 campo de transformador. Acá hay un campo de generación, en realidad, generación, transformador, ¿sí? O sea que en cada vano vamos a tener 2 campos, ¿sí? Y fíjense acá, este interruptor que está acá al medio es compartido por los 2 campos, ¿sí? Por eso se llama interruptor y medio, porque este campo es como si estuviera utilizando este interruptor y la mitad de este, y este otro está utilizando este interruptor y la mitad de este. O, si lo quieren ver de otra forma, son 3 interruptores por cada 2 campos. Por eso se dice que cada campo tiene un interruptor y medio, ¿sí? Pero no quiere decir que sea físicamente medio interruptor, no. Son 3 interruptores cada 2 campos, ¿sí? Si hay una falla en esta línea, vamos a decir que hay una falla en la línea esta. ¿Qué interruptores tienen que operar?
Y el del medio y el que lo vincula a la barra de la derecha. Este y este, ¿verdad? ¿Sí? Y si en la otra estación del extremo tenemos la misma configuración, interruptor y medio, bueno, tendrás que operar también los otros dos interruptores del otro extremo, ¿sí? ¿Qué pasa si hay una falla en barras acá? Y salen todos los interruptores que vinculan a esa barra con los vanos. Van a abrir todos estos interruptores que están vinculados a la barra. ¿Va a salir algún campo fuera de servicio? No, porque el interruptor del medio sigue vinculando a la otra barra. Claro, exactamente. Van a quedar todos los campos conectados a la otra barra. Normalmente, en situación normal, esto es muy importante, siempre está todo cerrado acá, todos los interruptores cerrados, ¿sí? Los tres cerrados en todos los vanos, ¿sí? Es justamente la forma de que esto trabaje de manera segura, ¿sí? Porque si esto estuviera abierto, el del medio y todos los campos conectados acá, hay una falla en la barra y pierdo todos los campos. Hasta que haga todas las maniobras para conectar los campos a la otra barra. Entonces, para que opere de manera segura, todos los interruptores tienen que estar cerrados. ¿Sí? Bien, ahora pensemos en una doble contingencia. ¿Qué pasa si hay una falla en la línea? ¿Sí? Y hay una falla en esta línea y este interruptor por algún motivo no actúa, no abre. ¿Qué va a suceder? Y van a abrir los otros interruptores de los otros vanos que vinculan con esa barra. Arrastra la falla a la barra y pasa a falla de barra. Si este no abre, se activa una función de protección del interruptor que se llama PFI, protección falla interruptor, ¿sí? En donde la protección se da cuenta que este interruptor que tenía que abrir no abrió, porque la protección que hace se queda esperando que el interruptor abra, ¿no? Cuando una protección le manda apertura a un interruptor, se queda esperando que el interruptor le mande una señal que diga, che, ya abrí, y nos contacta auxiliar que le manda la señal. Entonces, si no llega esa señal, la protección interpreta que ese interruptor falló, entonces va a ejecutar una función de protección falla interruptor y va a mandar apertura a todos estos interruptores que están adyacentes, ¿sí? Y a este, por supuesto, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, por supuesto, esta línea va a salir fuera de servicio. Ahora bien, ¿qué pasa si hay una falla acá y este interruptor no opera? El del medio. Manda a abrir el vano. Tiene que sí o sí Mismo vano. abrir los interruptores adyacentes, tiene que abrir este y tiene que abrir este. Y en ese caso, ¿cuántos campos pierdo? 2. Pierdo 2. En el caso anterior, si falla este, pierdo 1, pero si falla el del medio, voy a perder 2 campos. Pero eso sería una doble contingencia, ¿sí? Tengo una falla en línea y tengo la mala suerte de que uno de los interruptores no opere. Por supuesto que eso en general no sucede, ¿no? Porque son equipos que se les hace mantenimiento permanentemente, tienen circuitos de disparo donde se está censando que las bobinas de disparo estén en condiciones para operar, ¿sí? Ya que en situaciones es raro que vaya a suceder algo así, pero podría suceder esa doble contingencia, ¿sí? Pero bueno, ante una doble contingencia tampoco es que se pierde tanto de la estación. Fíjense que a lo sumo se pierden dos campos, ¿no? ¿Está claro? Sí, a este le faltaría una barra de transferencia, ¿no, profe? No, lo que pasa es que acá no tenés ningún problema para hacer mantenimiento a los interruptores. Vos fíjate, si querés hacer el mantenimiento del interruptor, abrís este interruptor, abrís seccionador y esta línea queda todo funcionando perfecto. En cualquiera de los interruptores puede hacerle mantenimiento sin dejar fuera de servicio nada. Así que no necesitan ninguna barra de transferencia. Sí. Bien. Esto ya lo estuvimos viendo. Bueno, y hasta acá llegamos por hoy.
la clase que viene ya nos falta una partecita nomás para terminar esta parte, que es la tercera presentación, que es más corta, y probablemente ya arranquemos con la otra unidad. ¿Alguna duda hasta acá? No, por mi parte no se los cheque. Consulta, ingeniero. La doble contingencia me evalúa la seguridad de servicio de una ET, digamos, ver cuántos campos. Claro, exactamente. Exactamente. Vos para evaluar el criterio de seguridad tenés que ver qué pasa ante una simple contingencia y ante una doble contingencia también. Una simple contingencia puede ser vos estás analizando qué pasa cuando hay una falla en barra, ¿sí? Por supuesto que una falla en barra es algo que tiene muy baja probabilidad de ocurrencia, que puede ocurrir capaz que una vez cada 10 años, ¿no? Pero son cosas que vos tenés que analizar. Si hay una falla en barra, ¿cuántos campos salen fuera de servicio? En un esquema simple barra, perdés toda la estación. En un esquema de los que se usan en 500 kV, no perdés ninguna estación. Son esquemas altamente seguros, ¿sí? Es lo que se busca justamente en 500 kV, justamente una muy alta seguridad, una muy alta disponibilidad para realizar tareas de mantenimiento, alta flexibilidad, ¿sí? O sea, todos los criterios de diseño son generalmente los más altos. Tenés redundancia, tenés doble sistema de protección, etc. Entonces, por supuesto, los sistemas, las estaciones de 500 kV son muy costosas en comparación a una estación de 132 kV, pero porque se requiere que sea de esa forma por los problemas que trae al sistema una salida de servicio de una estación de 500 kV, que no es el mismo problema que si sale una estación de 192 o una de 66 o una de 13. Los problemas siempre van a ser menos graves mientras menos sea el nivel de tensión. Entonces, mientras más alto sea el nivel de tensión, los criterios de diseño siempre van a ser mucho más exigentes. ¿Alguna otra duda? Después también vamos a ver algunos criterios de diseño desde el punto de vista eléctrico en cuanto a la funcionalidad y los sistemas de protecciones para estaciones de 132 y para estaciones de 500. Y van a ver que son totalmente distintos. La cantidad de tableros que se utilizan para una estación de 500 es muy grande. Para proteger una línea se utilizan de arranque 2 tableros idénticos, porque se utiliza lo que se llama mutua redundancia, ¿sí? No sistemas donde uno está funcionando y el otro está en stand-by o hot stand-by, no, acá son 2 sistemas que son mutuo respaldo todo el tiempo uno de otro. Sistema 1 y sistema 2. Los 2 están funcionando permanentemente y tienen la misma jerarquía. De hecho, cuando hay una falla, los 2 sistemas le mandan apertura al interruptor. Son 2 sistemas idénticos, ¿sí? Cada línea, cada transformador, o cada reactor, o lo que sea, tiene doble sistema de protección. Van a ver que cuando hagamos la visita de las transformadoras, si se puede, van a ver que hay un montón de tableros en un kiosco, una estación de 500 kV, porque está todo duplicado. Por eso es tan costoso, ¿no? Entonces, fíjense el nivel de seguridad que se exige. Podría tener un tablero de protección fuera de servicio y voy a tener el otro sistema funcionando normalmente. Eso en 132 kV no existe. Tengo una sola protección principal. A lo sumo tengo una protección de respaldo, ¿sí? Pero no tengo un doble sistema de protección, o un doble banco de baterías, o doble cargador, no. Entonces, los criterios de diseño eléctrico son totalmente distintos para 132 kV y para 500 kV. Los esquemas unifilares han visto que son distintos. En 132 kV se utiliza mucho doble barra, simple interruptor, y en 500 kV se utiliza mucho interruptor y medio y doble barra, doble interruptor, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan este concepto de que un esquema de doble, ustedes han visto doble barra, simple interruptor, no quiere decir que eso lo van a aplicar a todos los niveles de tensión, no. Los esquemas unifilares generalmente se adaptan a ciertos niveles de tensión, ¿sí? Mientras menos importantes sean las instalaciones, vamos a utilizar generalmente simple barra. Ya cuando son más importantes
a partir de 132 kV utilizamos doble barra. 500 kV también doble barra, pero doble interruptor o interruptor y medio, con criterios de protección y control totalmente distintos también. Pero eso también lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y en el práctico también lo van a ver. ¿Alguna duda con respecto a esto que estoy contando? Bueno, no hay ninguna consulta, vamos a parar acá y continuamos ya la clase que viene, que sería la última clase antes del receso de invierno, ¿verdad? Perfecto. Bueno, gente, que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima.